Hola a todos. Hoy vamos a poner la lupa sobre una cifra que, bueno, parece que lo domina todo. El Producto Interior Bruto, el famoso PIB. Es ese número que nos bombardea constantemente, el que supuestamente nos dice si un país va bien o si va mal. Pero, ¿y si esa cifra nos estuviera contando solo una parte de la historia? O peor, ¿y si nos estuviera engañando? Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a analizarlo desde una perspectiva muy interesante, la de la Escuela Austriaca de Economía, que se atreve a plantear preguntas bastante incómodas sobre lo que de verdad mide el PIB. Venga, vamos al lío. Y es que es así, ¿verdad? Cada 3 meses ahí está, en todos los titulares. El PIB. Se ha convertido en una especie de termómetro universal, la vara de medir para la salud económica de un país. Si sube, genial, todo es prosperidad, éxito. Si baja, entonces vienen los problemas. Y todo el mundo, políticos, analistas, periodistas, parece que su mundo gira en torno a ese único dato. Vale, pues justo aquí es donde empieza lo interesante de este análisis. ¿Qué pasaría si esa cifra, que al final del día influye en muchísimas políticas y decisiones económicas, en realidad no nos estuviera contando toda la verdad? Y si en ese afán por simplificar algo tan increíblemente complejo como una economía en un solo numerito, estuviera escondiendo más de lo que nos enseña. Bien, pues vamos con el primer punto. El problema de la agregación. Personas contra precios. La primera crítica que lanza la escuela austríaca va directa al corazón del método del PIB. Su obsesión por sumarlo todo. Es como si pensáramos que la economía es una simple lista de la compra gigante, que solo hay que ir sumando cosas. Pero claro, una economía es infinitamente más compleja que eso. Y para entender bien esta crítica, hay un concepto que es absolutamente clave: el valor subjetivo. A ver, la idea es sencilla. El valor de las cosas no está en las cosas en sí, sino en nuestra mente, en la valoración que cada persona hace. El precio que se paga por algo es, digamos, una pista, una señal, pero no miden ni de lejos la utilidad real, el beneficio que cada uno saca de ello. El ejemplo clásico: un vaso de agua. No vale lo mismo para alguien que está al lado de un manantial que para una persona que lleva 3 días perdida en el desierto, ¿verdad? El objeto es el mismo, pero su valor es radicalmente distinto. Y fijaos, esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado tenemos lo que cuenta el PIB, una visión de la economía como si fuera una hoja de cálculo gigante, una suma fría de precios de mercado. Y por otro, la visión que tenemos desde la economía austríaca. La economía como lo que es, un ecosistema increíblemente complejo, dinámico, formado por millones de personas que toman decisiones cada día para intentar mejorar su vida. O sea, no es un inventario, no es una foto fija, es un proceso humano, vivo y en constante coordinación. Así que el quid de la cuestión es este. Al obsesionarse con sumar precios, el PIB se olvida de lo más importante, del propósito real de la economía, que no es otro que satisfacer las necesidades de la gente. ¿Mide la actividad? Sí, el movimiento, pero ¿mide de verdad el bienestar? Ahí está la duda. Venga, seguimos. Esto nos lleva directos a la segunda gran crítica, el motor oculto de la economía, lo que el PIB no ve. Pensemos en la economía como un motor enorme y complejo. Pues bien, el PIB sería como fijarse solo en una pequeña pieza brillante de la carcasa, ignorando todos los engranajes, pistones y circuitos que hay dentro, y que son los que de verdad hacen que todo funcione. Y aquí tenemos la famosa fórmula: C más I más G más X menos M. Consumo, inversión, gasto público y el saldo exterior. Pero seamos sinceros, casi toda la atención, sobre todo en los medios, se va siempre a la C, al consumo. El mantra que nos repiten una y otra vez es que para que la economía crezca, la gente tiene que gastar, gastar y gastar. Mirad, para entenderlo bien, imaginemos que la economía es un iceberg. Lo que el PIB mide, y en lo que se fija todo el mundo, es solo la puntita, la parte que se ve por encima del agua. ¿Y qué es eso? Pues los bienes y servicios finales, lo que compramos en el día a día, el coche, el café que nos tomamos, la entrada del cine, eso es el consumo. Pero claro, ¿qué hay debajo de la superficie? Pues está la inmensa mole de hielo oculta. Y esa es toda la estructura productiva. Para fabricar ese coche que vemos en la punta del iceberg, se ha necesitado acero, plástico, maquinaria pesada, software, transporte, logística, miles y miles de transacciones entre empresas que el PIB, al centrarse solo en el producto final, prácticamente ignora. Esa masa oculta, esa es la inversión de capital, el esqueleto real de la economía. Y aquí está el meollo del asunto. Al darle tantísima importancia al consumo, la puntita del iceberg, y olvidarse de toda la cadena de producción que hay debajo, el PIB nos da una foto totalmente distorsionada, porque el crecimiento real, el que es sostenible a largo plazo, no viene de consumir más, sino de ahorrar y de invertir en hacer más grande y más eficiente toda esa estructura productiva que no se ve. Lo que nos lleva, casi sin darnos cuenta, a la tercera crítica, la falacia del gasto. No todo el gasto es igual. Y es que se desafía esa idea tan extendida de que cualquier euro que se gaste y sume al PIB es, por definición, bueno para la economía.
Pensemos, por ejemplo, en la G de gasto público. Cuando calculamos el PIB, se asume sin más que cada euro que gasta el gobierno crea un euro de valor. ¿Y por qué? Pues porque se ha gastado, sin más. Pero, a diferencia de una empresa privada, el gobierno no tiene el test del mercado. No sabe si tiene beneficios o pérdidas, que es lo que te dice si un gasto ha sido útil o ha sido un despilfarro. La crítica desde la perspectiva austríaca es muy dura aquí. Dice que mucho de ese gasto puede ser en realidad consumo de capital, es decir, que está quitando recursos del sector privado productivo para dedicarlos a cosas que el mercado por sí mismo nunca habría financiado. Y para ilustrar esto no hay nada mejor que una historia muy famosa de un economista del siglo XIX, Frédéric Bastiat. Su cita es genial. Dice algo así como que la diferencia entre un mal economista y uno bueno es que el malo solo se fija en el efecto que se ve, mientras que el bueno tiene en cuenta tanto lo que se ve como lo que hay que prever, lo que no se ve. La historia que cuenta es muy simple. Seguro que a muchos les suena. Un niño rompe el cristal de una panadería. El panadero, claro, tiene que pagar a un cristalero para que lo arregle. El cristalero, con ese dinero que ha ganado, pues se compra un traje. El sastre se gasta el dinero en otra cosa. Y así parece que la economía se mueve. Claro, si nos quedamos solo con lo que se ve, parece que hasta ha sido algo bueno. Se ha generado una actividad económica, pongamos de 100 euros, que antes no estaba. El PIB sube. Perfecto, ¿no? Pues no. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Es la sociedad en su conjunto más rica? La respuesta es un no rotundo. Lo único que ha pasado es que se han gastado recursos para volver a la misma situación de antes. El panadero ahora tiene una ventana nueva, sí, pero ha perdido 100 euros que podría haberse gastado, por ejemplo, en ese traje que ahora tiene el cristalero o en un horno nuevo para su panadería. La lección es clara. La destrucción, aunque genere gasto, nunca crea riqueza. Y con esto llegamos a la última crítica, que quizás sea la más importante de todas hoy en día. Crecimiento o ilusión, el problema de la inflación. ¿Cómo podemos saber si el crecimiento del PIB que nos anuncian es real o es solo un espejismo creado por el dinero? El concepto aquí es el de crecimiento ficticio. ¿Qué es esto? Pues ocurre cuando aumenta la cantidad de dinero y de crédito que hay en la economía. Esto, lógicamente, empuja los precios y el gasto hacia arriba. Y claro, el PIB nominal, el que sale en los titulares, sube. Parece que hay más actividad, que todo va genial, pero la cruda realidad es que no se han producido más cosas. No hay más bienes ni más servicios. Simplemente todo es más caro. Y este gráfico lo deja meridianamente claro. Podemos tener un crecimiento del PIB nominal que parece espectacular, por las nubes. Pero si rascamos un poquito y lo comparamos con el crecimiento de la producción real, o sea, de las cosas tangibles que se han fabricado, la diferencia puede ser brutal. La mayor parte de ese supuesto crecimiento no es crecimiento real, es simplemente inflación. Y esto es muy peligroso porque esta ilusión manda señales totalmente equivocadas a todo el mundo. Los empresarios, los inversores, pueden empezar a tomar decisiones, a lanzar proyectos, pensando que la demanda es mucho más fuerte de lo que es en realidad. A esto se le llama mala inversión y es la semilla de las crisis económicas, porque tarde o temprano la burbuja pincha y se descubre que toda esa prosperidad era en realidad un espejismo. Y así volvemos al principio, pero espero que con una visión mucho más crítica. El PIB, a pesar de que está por todas partes, es una herramienta de medida con unas limitaciones enormes. Simplifica demasiado, ignora partes vitales de la economía, confunde gastar con crear riqueza y encima la inflación lo puede distorsionar por completo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental sobre la que reflexionar. Si la cifra que usamos para guiar la economía mundial es tan defectuosa, ¿qué otras medidas deberíamos estar mirando para entender de verdad qué es la prosperidad?